Bien, les comentaba que para las que hicieron la de la semana pasada la tarea, pues esto nada más es un repaso de lo que ustedes ya investigaron. El tema es la electrodinámica, que ustedes creo que hicieron las investigaciones de la electroestática. Bien, aquí está medio enredado. El AE usa las leyes de Ohm, de Kirchhoff y de Joule para resolver circuitos eléctricos simples y complejos de manera creativa, entendiendo el principio de transmisión de energía eléctrica y el impacto. Les comentaba, este tema y este título y este AE es para lo que no está en las diapositivas. Ahora sí, por eso digo que está enredado. ¿Sale? Este tema, este título y este aprendizaje esperado es para los temas que les voy a dar en video, o sea, ahorita por la cámara. Las que voy a colocar ahorita, que es carga eléctrica y todo eso de lo que es la electroestática, ¿sale? Que es la que ustedes estuvieron investigando. Dentro de la electroestática ya vimos que, como su nombre lo dice, tenemos cargas eléctricas, que en la actualidad no sabemos cómo se origina una carga eléctrica, sin embargo sabemos o por qué se origina, sin embargo se puede realizar y se sabe cómo. ¿Sale? La materia ordinaria se compone de átomos y estos a su vez se componen de otras partículas llamadas protones. Ya lo sabemos porque acuérdense que vimos muchos modelos atómicos y dentro de los modelos atómicos sabemos que surge este tipo de creación. Ahora sabemos que los protones son cargas positivas y que se refieren o que se representan con la P y el signo de más, y que los neutrones son cargas negativas. Ahí tengo neutrones como electrones, no. Los electrones son carga eléctrica negativa y son los que están representados con la menos E. Los neutrones, a su vez, son cargas neutras en donde se denomina con la N y el signo de más y de menos juntos. ¿Por qué? Porque tenemos neutralidad entre los dos elementos. ¿Sale? Dice, se encuentran en lo que se denomina corteza girando, estos son los electrones, dado que se encuentran en la periferia y estos se fugan o se pierden y ingresan con facilidad, o sea, están en constante movimiento. Ahí tenemos lo que es un modelo básico de un átomo, ya lo conocen ustedes, ya sabemos que lo que está en el centro se llama núcleo y que dentro del núcleo tenemos protones y neutrones y los que están en la parte de las órbitas o los orbitales son los electrones que con su constante movimiento están haciendo que el átomo esté obviamente también en movimiento y que se cree un como campo eléctrico alrededor del núcleo. ¿Sale? ¿Hasta aquí llevamos alguna duda? No. Ok. Bien, de ahí tenemos lo que es la carga eléctrica. Tenemos dos cargas eléctricas importantes, o sea, vamos nada más a nombrar las dos cargas eléctricas que hay. Está la positiva y la negativa. ¿Sale? La neutra ya es cuando ocupamos las dos al mismo tiempo o las dos en cantidades iguales, ¿sale? Entonces, hay carga negativa cuando se tienen más electrones que protones, ¿sale? O sea, la carga negativa siempre va a ser cuando dominan o predominan los electrones. Y la carga positiva es cuando están por encima los protones de los electrones, o sea, tenemos mucho más protones que electrones. Y ahí la carga es positiva. ¿Qué pasa cuando es neutra? Pues cuando tenemos el igual número de protones que de electrones. ¿Sale? Entonces, de ahí ya viene la ley de la carga eléctrica, que nos dice que se crean fuerzas electroestáticas con la carga de la electricidad, o sea, por las cargas eléctricas. Y la ley de la carga eléctrica nos dice que dos cargas que son positivas se van a repeler, ¿sale? O se van a contrapuntear o se van a alejar entre sí. Dos fuerzas electrostáticas. Mande.
pero no necesariamente tienen que ser positivas, ¿no? También pueden ser negativas. Ajá, sí, exactamente, tienen que ser iguales. Es decir, si son dos positivas o dos negativas, como dice tu compañera, se van a repeler, entonces son dos cargas iguales, ¿no? Lo dejamos así. Si dos cargas son distintas, entonces se van a atraer. Por eso es que la frase de polos opuestos se atraen, ¿no? Porque dos cargas que son completamente distintas, ya sea una positiva, una negativa o negativa y positiva, van a atraerse entre sí. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos con la ley de Coulomb. ¿Alguien más o menos le entendió a esta ley o de lo que investigó, sabe a qué se dedicó ese Coulomb? ¿No? ¿No lo hicieron en la tarea? Es que creo que si no, no los dijo o no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Es que solo nos había dejado como investigar las definiciones. Ah, ok, de la ley no. Bien, entonces vamos. Les voy a mandar un archivo en PDF que encontré que está muy completo y que habla acerca de las leyes y da un poquito de historia. Y les voy a más o menos a compartir eso que encontré. ¿Vale? ¿Por dónde me los va a mandar a mí? Por aula. Bien, este es el archivo que encontré, no sé si lo pueden ver en la cámara, y aquí nos trae desde el inicio en la historia, y les voy a platicar un poquito nada más de lo que yo alcancé a leer. Y nos dice que todo empieza con Tales de Mileto, ¿sale? Dice que Tales de Mileto, y se los voy a leer porque no va a aparecer como muy bien en la imagen, pero por eso les decía que si quieren apuntar una o dos líneas que encuentren importantes, de todos modos se los voy a pasar. Nos dice que desde antes del 640 antes de Cristo, desde la historia de los 7 sabios o de los 7 grandes sabios en Grecia, estaba uno de ellos, Tales de Mileto, y él fue el primero que empezó a frotar un trozo de ámbar, en el ámbar es una resina, en un paño. Y entonces se da comúnmente lo que a nosotros también nos pasa. Si han notado que si nosotros frotamos un globo con nuestro cabello, pues se crea un campo. Bien, él a eso lo dedujo que se creaba porque había un espíritu en los materiales que se encontraba dentro de ellos y que hacía ese campo, ¿no? Entonces le llama electrón y a ese espíritu le llama y desde ahí empezamos a conocer obviamente la electricidad y desde ahí deriva la palabra electricidad. Después de él viene en el Renacimiento Guillermo Gilbert en 1600, que era un médico privado de la reina Elizabeth. ¿Sale? Entonces de ahí él empieza pues, a hacer experimentos a partir de lo que descubrió con Tales y empieza a descubrir que pues que él puede realizar magnetismo, es ese campo que les hablaba. Entonces él escribe un tratado llamado De Magnete y habla sobre el magnetismo de los materiales. Entonces él empieza a hacer su investigación. Después, en 1660, viene Otto Bonn de Magdeburgo y él empieza a hacer inventos sobre una máquina neumática. ¿Cuáles son las máquinas neumáticas? Las máquinas neumáticas sirven para crear cargas eléctricas. No sé si ya han visto en películas que ahorita a simple momento no me acuerdo, pero yo sí he visto que hay una como varillas montadas con ranuras y en esa ranura va una bola
en donde la hacen girar o la hacen moverse rápidamente para crear esa carga. Bien, después viene Van der Graaf, que él crea, ya él genera una máquina electrostática, ¿sale? Y de ahí me voy a brincar hasta 1745 con Peter, que él es el que empieza a realizar un condensador, ¿sale? Que lo conocían como la botella de Leyden, pero es un condensador. Un condensador eléctrico, se los voy a poner en la imagen, no sé si ustedes en algún momento trabajaron con son los que en las tabletas son como dulcecitos, no sé si lo han visto en las tabletas eléctricas, que tienen patitas, ¿sale? O sea, si ustedes lo buscan en internet, les van a aparecer estas imágenes, que son los como capacitores de una tableta eléctrica, ¿sale? Son estos que tienen patitas y que normalmente están en las tabletas eléctricas, ¿sale? Entonces, les sigo comentando. Después de ahí vino Benjamin Franklin, que bueno, ese ya es un poquito más conocido, que él empezó a realizar lo que son los pararrayos, que acuérdense que los pararrayos pues más o menos tienen una misma función que es del condensador. Dice, llegó a demostrar dos cosas, que la materia que compone el rayo es idéntica a la electricidad, o sea, un rayo es electricidad del cielo a la tierra, y que un conductor determinado en forma de aguda de cierta longitud puede emplearse como descarga de seguridad en las tormentas o en las nubes tormentosas, ¿sale? Entonces él inventó un pararrayos. Después ya ahí viene Charles Coulomb en 1776 y de ahí ya viene su ley, donde dice que utilizando la balanza de torsión para medir la fuerza entre cargas, corroboró que dicha fuerza es el producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que se separa de las cargas. Esto ya lo vamos a ver aquí en la fórmula que tengo en esta. Aquí está la fórmula de Coulomb, donde nos dice que la fuerza que se va a realizar en las cargas eléctricas va a depender de la distancia que haya entre ellas, ¿sale? Entonces dice, la fuerza entre cargas eléctricas es proporcional al cuadrado de la distancia de la distancia que las separa, ¿sale? Entonces, ahí está la fórmula en las diapositivas, donde K es la constante de proporcionalidad, que está de 9.10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por las cargas. Acuérdense que Q son las cargas y las cargas las vamos a... ¿Qué unidades metemos en las cargas eléctricas? ¿Alguien investigó? Los joules. ¿Los joules? Entonces, metemos cargas en joules y acuérdense que los joules a su vez obviamente se pueden descomponer en otras unidades, ¿no? Como los newtons igual. Y la R va a ser la distancia que hay entre ellos, que está al cuadrado y y va a dividir a la multiplicación de las dos cargas. Les comentaba, la fuerza de Coulomb te va a decir qué tanta es la fuerza que tiene esa carga eléctrica, ¿sale? O sea, qué tanto se está repeliendo o qué tanto se está atrayendo de acuerdo a la distancia que hay entre ellas. Ahora, les digo, esas fórmulas ya no las vamos a aplicar, pero bueno, las coloqué de todos modos. Ahora, el campo eléctrico. Obviamente el campo eléctrico, ¿qué investigaron ustedes sobre el campo eléctrico?
¿Nadie se acuerda? O sea, nada más hicieron copy-page. Bien, el campo eléctrico vamos a representarlo con la letra E y es una cantidad vectorial. ¿A qué se refiere que es vectorial? Que tiene dirección y sentido, ¿no? Entonces, ese sí te dice a dónde va y cómo va. El campo eléctrico en una posición indica la fuerza que actúa sobre una carga puntual, es decir, en un punto específico, y si, positiva unitaria si estuviera en esa posición. ¿Sale? O sea, te dice dónde se encuentra la carga y qué tanto de fuerza hay de ella. El campo eléctrico se relaciona con la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga arbitraria, Q, con la expresión E es igual a la fuerza sobre la carga. ¿Sale? O sea, el campo eléctrico se va a dar igual a la división de la fuerza que tiene esa carga eléctrica sobre la carga. Las dimensiones del campo eléctrico son Newton sobre Coulomb y es algo obvio porque la fuerza la medimos en newtons y la carga en Coulomb. Ahí ya estamos metiendo Coulombs, ¿sale? La ecuación para el campo eléctrico es similar a la ley de Coulomb. Asignamos una carga que es Q en el numerador de la ley de Coulomb y la otra en el numerador, ¿sale? Y se crea un campo eléctrico. Ahora, la ley de Coulomb podemos verla así, con la fórmula de la parte de arriba y la del campo eléctrico en la parte de abajo. Si nos damos cuenta, casi es exactamente lo mismo. Entonces, la ley de Coulomb, o la fuerza que se está creando en esas cargas eléctricas, podemos decirlas que sí, es lo mismo que nosotros dijéramos el campo eléctrico que se está formando en esas cargas. O sea, la fuerza es igual a más o menos, y diríamos así, que la fuerza es igual al campo eléctrico. ¿Sale? Dice donde R son los vectores, o sea, las distancias que hay entre cada una de las cargas. Ahora nos vamos con el potencial eléctrico o electrónico, que el potencial eléctrico es un punto del espacio del campo eléctrico en el que se adquiere una unidad de carga positiva. ¿Sale? La fórmula es B, donde B es el potencial eléctrico, la E es el potencial de la energía y la Q es la carga positiva que está teniendo ese potencial. El potencial eléctrico lo podemos decir que es como el tanto de energía que va a tener o del tanto de impacto que va a tener un punto, una carga en un punto dado. ¿Sale? Ahora, dentro de esta me voy a pasar a las diapositivas, igual el teléfono, a la Minilab que les decía, y voy a continuar un poquito con esta historia que habla acerca de la electroestática. Después de Charles Coulomb, que ya ahorita les mencioné todo lo que conlleva su ley, viene Alessandro Volta. Bueno, viene Galvani, que él fue un profesor en Italia que hizo muestras acerca de unas patas de la rana, donde se daba cuenta que aún muerta le acercabas dos barras de metal diferentes y ella daba como movimientos de patadas. Entonces él empezó a decir que había una electricidad animal, o sea que cada cuerpo poseía de su electricidad y que entonces al acercarse un metal, esa electricidad del animal obviamente pues quería irse al metal, ¿sale? Pero realmente eso no es cierto. Alessandro Volta, después de ahí vino él, que él estuvo trabajando en esto, en lo que nosotros conocemos como la pila, que acuérdense que lo hizo con muchas plaquetas de algunos metales alternados. Metió zinc, cobre, plata y los iba separando por un cartón, ¿sale? Y que lo empapó en agua con sal. Recordemos que la sal es un catalizador de la conducción de la electricidad. Entonces, empecé a hacer la pila de Volta y de ahí ya fue donde vino la denominada corriente eléctrica como voltio.
o a la diferencia de potencial se le conoce como voltio. De ahí ya viene George Ohm, que también la ley de Ohm es la que vamos a ver ahorita, y nos dice que en un circuito la corriente es directamente proporcional a la tensión, es decir, la ley de Ohm nos dice que entre más intensidad de corriente hay, más tensión eléctrica va a haber, ¿sale? De ahí también viene Faraday, que él ya empezó a trabajar sobre generadores eléctricos, y después de ahí ya viene Joule, ya viene Helmholtz, que James y Hermann, los dos juntos llegaron a la ley de la conservación de la energía, y que ya la conocemos, que aplica para todo, no nada más energía, sino también materia, también entre todo. Entonces nos dice que la ley de la conservación de la energía es una electricidad que solamente cambia de forma, ¿vale? Y nos presentan la ley de Joule. Después de ahí viene otro alemán que es Kirchhoff, que ese es el que vamos a ver ahorita. Tiene dos leyes, ese tal Kirchhoff tiene dos leyes. Y al último está Thomas Alva Edison, que ven que ya empezó a trabajar con lo de las lámparas. Entonces, la ley de Ohm ya sabemos que es la que nos da la intensidad de corriente, ¿no? Aquí está su fórmula, no sé si la alcanzan a ver en la imagen. Nos habla acerca de aquí está, B es igual a I por R, donde B es la diferencia de potencial o los voltios. O sea, la ley de Ohm nos sirve para saber los voltios de una corriente, o qué voltaje se está aplicando en una pila, por ejemplo. ¿Cómo voy a saber? Pues nada más multiplicas la intensidad de corriente por la resistencia, ¿sale? ¿Pero qué es la resistencia eléctrica? Es, como su nombre lo dice, y aquí abajo se los muestra en una imagen, la resistencia es qué tanto me está dejando pasar la electricidad por un conductor. O sea, qué tanto me resiste ese conductor a que yo pase, si es que soy electricidad, un ejemplo. Entonces dice, cuanto más angosto sea el conductor, mayor dificultad de circulación habrá, o sea, habrá una mayor resistencia. También la resistencia se da cuando el material no sea tan, obviamente, tan factible para poder conducir, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda sobre la resistencia y sobre todo lo que les he dicho? ¿Ya se durmieron? No, No. ¿Sí me van entendiendo o nada más voy hablando yo solita? no, sí le voy entendiendo. Bien, ahí la que ven en la imagen es como, ¿se acuerdan de esa? No, es que ustedes creo que no estuvieron todavía cuando, bueno, imaginen que esa es como la de las canicas, esa tablita que ven en la imagen. Y esa bola que está en la parte de arriba, esta que parece una canica, es una bola de las que utilizamos como, supongamos que esta bola es una corriente. Y este tablero, supongamos, y pongan en la imagen que en lugar, acuérdense que el de las canicas tiene hoyitos, bueno, en lugar de hoyitos va a tener clavos. No sé si han visto ese tipo de tabletas. Bien, entonces, esa tableta vamos a tomar en cuenta que la bola se deja caer, pero que yo puedo inclinarla más. Entonces nos dice, a mayor pendiente, sería equivalente conectar una batería de mayor potencial a la resistencia, con lo que el movimiento entre más rápido va a poder con la resistencia que hay de los clavos. Es decir, los clavos representan la resistencia eléctrica y esa bolita es la electricidad o la corriente eléctrica. Y entonces, entre más clavos tenga, pues obviamente mayor resistencia haya a la electricidad, ¿no? O sea, me va a impedir el paso. Pero entre menos clavos o entre más rápido yo pase la carga por ahí,
mayor va a tener la facilidad de conducción esa corriente. ¿Sale? Ese es como un ejemplo que muestran aquí. Ahora, la resistencia, ¿cómo la voy a calcular? Aquí está. La resistencia es igual a la resistividad, que es esa que es como P, a la resistibilidad por la longitud sobre los, sobre el área. Aquí está. Donde las voy a hacer más grande. R es la resistencia, esta que parece P es la resistividad, esta L es la longitud que hay en los materiales o la longitud de la conducción. Por ejemplo, si es un cable de 3 metros, de 4, de 5, y este es el área que tiene tu conducto, o sea, si es cable grueso o cable delgado. Por ejemplo, el cable de allá afuera de los de la luz o el cable de tu cargador de teléfono, pues obviamente no es el mismo y su resistividad tampoco es la misma. Estos que tienen aquí son valores de resistividad de algunos elementos. Por ejemplo, nos trae la plata, nos trae el cobre, el oro, el aluminio y nos trae sus cantidades de resistividad. Son como valores ya preespecificados. ¿Sale? Eso nos sirve para buscar, ¿sale? Entonces, ahí nos vienen otras formas. Por ejemplo, aquí en este dibujo que les muestro, tiene anillos de colores y el revestimiento. Este es un conductor. ¿Sale? Dice la representación codificada de anillos de colores para indicar cuánto vale una resistencia en un estándar industrial. De el momento de los anillos siempre va a quedar visibles, aunque se despinte un lado de la resistencia o quede oculto en el montaje. El cambio es un sencillo número impreso que puede quedar. Acuérdense que los conductores o los cables vienen por numeración y vienen aparte por color para que les muestren lo que es la conducción y también para lo que van a ser utilizados. Ahora, vamos con lo que son los diagramas eléctricos. Eso también viene en lo que es sus tareas que les voy a dejar. Este que vemos aquí es una batería. ¿Sale? Esto de acá. Esta, donde viene la T con su palito más grande, eso habla sobre la carga positiva. Y siempre el que tiene el palito de la T más pequeña es la carga negativa. Eso siempre va a ser una pila, ¿sale? O la representación de una pila o de un voltaje. Ahora, los circuitos eléctricos están dados por dos cosas. Las resistencias las podemos tomar en cuenta por dos cosas. Esta de piquitos o este que parece un cajoncito con dos entradas. ¿Sale? Esas son resistencias o se conocen como resistencias en los circuitos. Esos los van a necesitar porque cuando armen un circuito siempre viene armado por esas dos, por una batería y una resistencia. La batería está de este lado, que son las T's encontradas, y la resistencia viene del otro lado. No sé si alguno de ustedes ya en algún momento ha realizado circuitos eléctricos. En algunos lugares les piden circuitos eléctricos, en la secundaria si es que no estuvieron ahí. Les piden realizar circuitos eléctricos y siempre vienen dados por una pila y por una resistencia. ¿Sale? Las pilas siempre las vamos a manejar en voltajes y las resistencias siempre se van a manejar en ohms. Y los ohms son, bueno, su representación es como la herradura de un caballo. Esos son los ohms. Entonces, aquí tengo otro circuito, en donde este circuito tiene la pila de este lado, los voltajes, tiene una resistencia, pero también ya tiene un amperaje. ¿Sale? La resistencia o
Los instrumentos que pueden medir este tipo de corriente, tenemos dos, que son los voltímetros y los amperímetros. Sí los conocen, que son como unas cajas que miden la corriente. No sé si en algún momento hayan utilizado sus papás alguno. Y el amperímetro mide el amperaje, obviamente. Y el amperaje se mide como el flujo de electrones, ¿vale? Entonces, los amperios es el flujo de electrones, o hagan de cuenta que ahí va una manada de electrones yendo por un conducto, ¿no? Ahí va por un túnel, una manada. Esa manada es los amperios, ¿vale? Y cuando yo tengo un amperímetro, el amperímetro es lo que mide cuánta manada o qué tan grande es la manada que va por ese conducto. Entonces, por eso, para medirlo se tiene que colocar en estos que son líneas conductoras, ¿sale? Estas líneas que unen la resistencia con la pila se le llama conductores. Y el amperímetro deben colocarlo ahí para que pueda pasar la corriente, o sea, la manada de electrones pase por el amperímetro y entonces él pueda medir cuánto es lo que está pasando de corriente. Sin embargo, el voltímetro no, porque el voltímetro mide lo que hay de tensión. O sea, la tensión que hay entre un conductor y otro, entre este y este hilo, ¿vale? Entonces, entre este y este hilo va a calcular la tensión que hay entre ellos dos y entonces el voltímetro se tiene que colocar en las dos partes conductoras. No sé si han utilizado un voltímetro, ese tienen que colocar en dos lugares, o sea, colocarlo en dos puntos, ¿sale? Y ahí es donde ya empieza a ver la diferencia de potencial. Hay dos tipos de conexiones, está la conexión en serie y en paralelo, ¿sale? La conexión en serie es cuando va un circuito o uno tras otro, ¿sale? Va pila, resistencia, y resistencia. Van así, van conectados uno con otro, ¿sale? Y la conexión en paralelo va de esta forma, o sea, va la pila y va la resistencia, pero de esta forma, paralela. Una resistencia va paralela a la otra, ¿sale? Esta es la paralela y esta es la de en serie. Si se dan cuenta, van en el mismo sistema, las dos. Y aquí no, porque aquí va una y luego va la otra de forma paralela, ¿sale? Por eso su nombre lo dice así. Ahora, este archivo también nos trae ejercicios acerca de resistencias. A mí sí me gustaría que los checaran y por lo menos le dieran una leída, aunque no hagan los ejercicios. Ahora, podemos tener circuitos combinados, ¿sale? Aquí nos muestra, por ejemplo, en este circuito tengo una resistencia en paralelo y dos resistencias en serie. Entonces, este tipo de circuito es combinado. Aquí está la pila, aquí está una resistencia paralela y aquí están dos resistencias en serie. ¿Sale? Eso también lo podemos llegar a ver. Bien, ahora, ya aquí también nos trae ejercicios de cómo calcular la resistencia, de cómo calcular los amperajes, ¿sale? Y llegamos a lo que es la de Kirchhoff. Son dos, nada más se las voy a mencionar así y se las voy a explicar superficialmente, ¿sale? Para eso tienen que saber que es una rama, que es un nodo, para que lo vayan investigando antes de que se pongan a ver las leyes de Kirchhoff. Tienen que saber que es una malla, que es un nodo, que es una rama, y de ahí nos habla de la primera ley, que es la ley de nodos, corrientes en nodos, ¿sale? Y nos dice que la suma de todas las corrientes vinculadas a un nodo es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, esto lo van a ustedes investigar. Y la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice
que es la ley de las tensiones en las mallas y nos dice que la suma de todas las tensiones en el trayecto de las mallas cerradas es igual a 0 también. ¿Sale? Aquí también hay un problema y un ejemplo para que ustedes lo vayan checando. Y eso es lo que yo les puedo dar. La preparación psicológica del circuito, esa no es necesario que la vean, pero bueno, igual y si la pueden leer, está muy bien. Después de ahí ya viene con definiciones, que qué es intensidad de corriente, voltaje, potencia, conductividad, aislantes, ¿sale? Que eso a ustedes sí les puede servir un poquito. Yo quería que se fueran con toda la información para que, pues no me gusta quedar de ver, la verdad. Entonces, aunque sea embarrada, pero pues ustedes más o menos, si ya les preguntan qué es la ley de Ohm, ya van a saber que mide la resistencia eléctrica o que tiene alguna situación con las cantidades de cargas. Que si les preguntan qué es un circuito, tú ya sepas que es una unión entre una resistencia y una pila. Y si te dicen cuántas cargas tiene la pila, pues tiene 2, la positiva y la negativa. Y que si ustedes les preguntan cuántos tipos de circuitos hay 2, o de conexiones en circuito hay 2, en serie y en paralelo, ¿sale? Entonces lean ese archivo, les va a servir para que no se vayan con lo último en blanco. Y la actividad, ahí les va, porque ya no, vean, no les voy a mentir, ya no me alcanzó a acabar ya no acabé de hacer las diapositivas. Entonces, las actividades se las voy a anotar en... Se las voy a anotar en el chat, ¿les parece? Sí, está bien. Bien, es un cuadro comparativo entre corriente eléctrica y carga eléctrica, porque no es lo mismo. Y me van a poner un ejemplo de corriente y un ejemplo de carga, para que veamos más o menos la comparación entre las dos, ¿sale? Con imagen o con ejemplos gráficos. De ahí me van a hacer un diagrama, bueno, se los digo y ahorita se los escribo, un diagrama de los elementos de un circuito eléctrico. Ya los vimos. ¿Sale? Y me van a colocar 8 ejemplos de circuitos, de tipo de circuitos. O sea, 4 de circuitos en serie y 4 en paralelo. Pero no de imágenes, sino de aplicados a la vida real. Por ejemplo, tu casa. Las conexiones en tu casa son de un circuito paralelo o en serie. Bien, en ¿Y eso internet. cómo lo podemos saber? En internet le pones aplicación de circuitos eléctricos en paralelo y ya te aparece dónde se aplican. Igual si bueno, ustedes si a lo mejor tienen algún familiar que es electricista, pues mejor, ahí él rápido les va a decir. Pero si no, entonces lo buscan en internet y le pones conexión en paralelo, aplicaciones, o dónde puedo encontrar conexiones en paralelo, y ya les aparece ¿qué lo podemos encontrar en un foco, por ejemplo? O que lo podemos encontrar ¿dónde está? Al realizar o poder conectar un ventilador, su circuito es en paralelo. Entonces ahí ya ustedes pueden encontrar sus aplicaciones o dónde los podemos aplicar. Y la última
De realizar una representación con un diagrama o con un organizador gráfico, las dos leyes de Kirchhoff. Yo creo que ese va a ser el más pesado, porque esas no las vimos como tan explícitas, pero es lo único que van a tener que ponerle un poquito de mayor empeño, porque de ahí en este video ya tienen todo lo que son los elementos del circuito, ya tienen lo que es la corriente eléctrica y la carga eléctrica, y bueno, los ejemplos y las leyes de Kirchhoff ya serían cuestión de que ustedes a lo mejor se pongan a investigar un poco para que las leyes de Kirchhoff a lo mejor en videos son un poquito más legibles, porque aquí, así como las muestran, pues al menos sí son un poco complicadas de entender, ¿sale? Entonces, se los apunto en el chat. Son 4 actividades. La primera es el cuadro comparativo. Cuadro comparativo entre electricidad, carga eléctrica, corriente eléctrica y carga eléctrica. ¿Alguna duda de este? No. Después el diagrama de los elementos de un circuito. Si pueden en un dibujo o nada más en una lista. Es decir, pueden hacer el diagrama, pero nada más con puros conceptos, o pueden hacer el dibujo. Y los 8 ejemplos o las 8 aplicaciones de los circuitos, en serie 4 y en paralelo 4. Y la última, que es un organizador, el que ustedes quieran, organizador gráfico de las 2 leyes de Kirchhoff. Se me olvida cómo se escribe el tal Kirchhoff. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss. Muy bien, les mando Ay, ya me pasé. Les mando el archivo PDF en aula para que ustedes se puedan apoyar de él y para lo que les sirva. ¿Sale? Voy a detener la grabación. Y pasamos con lo que es la oración.